Muy buenas tardes, estimados amigos, ¿cómo se encuentran? Espero que estén muy bien. Hoy vamos a hablar de distracciones en la conducción. Mi nombre es Néstor Sepúlveda. Y bueno, comencemos. Pensemos que este vehículo va transitando normal a una velocidad de 100 km por hora. Y este es un peatón que quiere cruzar por un lado diferente a la cebra, ¿de acuerdo? Bueno, ¿qué tan rápido tiene que reaccionar el conductor de este vehículo si eso sucede? Pues te cuento que el tiempo de reacción es similar en todos los seres humanos. Los seres humanos tenemos un tiempo de reacción promedio de 0,75 segundos. Sin embargo, eso es cuando estamos al 100% de nuestra atención preparados para reaccionar. Pero en la conducción sucede algo y es que no estamos al 100% de nuestra capacidad de reacción. Simplemente vamos conduciendo la mayoría de las veces en automático. Así que este conductor puede ser uno de ellos que va conduciendo en automático. Tal vez no está usando el celular. Pensemos que no. Pensemos que va tranquilo, muy concentrado en la conducción. Veamos ese primer caso. ¡Rum! A 100 km por hora. ¿Qué les parece? Empecemos a 100 km por hora. Para referenciar un poco las medidas, me voy a apoyar con esta regla. Esta regla me va a indicar que el peatón se encuentra a 30 metros. ¿De acuerdo? Voy a poner el peatón a 30 metros. Aquí. Y voy a colocar el vehículo en el punto 00. Aquí. De acuerdo. Entonces, si viene a 100 km por hora, algo que debemos conocer es la velocidad en metros por segundo. En kilómetros por hora no es suficiente, así que en metros por segundo 100 kilómetros por hora son aproximadamente 28 metros. ¿Eso qué quiere decir? Que en un segundo ya ha recorrido 28 metros. Mira, en un segundo ya está acá. Puede ser que el conductor de este vehículo haya visto al peatón a 30 metros de distancia, pero apenas lo vio, yendo a 100 km por hora, en un solo segundo ya llegó a 28 metros. Vamos a ponerlo aquí. 28 metros. En un segundo. Entonces, si el conductor de este vehículo reacciona en un segundo, cuando él reaccione va a estar aquí. ¿Y qué es reaccionar? Piensa en esto. Un conductor que viene por la vía, ve el peligro, y mientras va pensando qué va a hacer, mientras se despliega en su cerebro esa lista de opciones, que puedes frenar, puedes girar, puedes pitar, puedes gritar, puedes lanzarte por la puerta, lo que tú quieras. Hay infinidad de opciones que puedes hacer mientras ves el peligro. Y cuando por fin tomas la decisión de qué hacer, han pasado 28 metros. Si vas a 100 km por hora, te estoy diciendo. Y si estás al 100% de tu atención, de tu concentración. Bueno, entonces, ¿qué pasaría si sigo atento, sin distracciones, pero a menos velocidad? ¿De acuerdo? Vámonos a 80 km por hora. Son más o menos 22 metros por segundo. 22.22 metros, pero aproximémoslo a 22 metros por segundo. Entonces, mientras voy, veo el peligro, ¿sí? Aquí veo el peligro, ¡pam!, se me atraviesa. Perdón porque ahorita no lo atravesé, pero veo el peligro que se me atraviesa. 80 km por hora, empiezo a pensar qué voy a hacer, decido frenar, mando por los nervios motores la información hacia la pierna se levanta, oprime el freno, y aquí, a 22 metros, empieza a frenar. Si él estaba a 30 metros, pues le quedan solamente 8 metros a este vehículo para frenar, es decir, para detenerse. Eso se llama la distancia de frenado. Lo que acabo de pasar de aquí para atrás fue la distancia de reacción. Así que si tú sumas esta distancia más esta distancia, que es 30 metros, lo ideal es que la distancia total de detención fueran menos de esos 30 metros para evitar estrellar y atropellar al peatón, ¿verdad? Pero la mala noticia es que si reacciono a 80 km por hora en un segundo y ya he recorrido 22 metros, ahora viene la frenada. Esa frenada depende de la vía del carro y de cómo estoy apretando yo el pedal del freno y cómo estoy sosteniendo yo el volante.
pero bueno, depende de muchas otras cosas. La vía pues tendrá un coeficiente de rozamiento. Las llantas también tendrán un coeficiente de rozamiento. Ese coeficiente de rozamiento oscila entre 0 y 1. Y entre más cercano a 0 es más resbaloso. Entre más cercano a 1 va a ser más rugoso, va a tener más agarre. Entonces, unas llantas lisas con un terreno húmedo, pues no va a tener suficiente adherencia al pavimento, ¿cierto? Un terreno que tiene tierra va a ser muchísimo más liso. Un terreno que tiene hojas de árboles, que tiene basura, que tiene polvo, ¿sí?, que tiene agua, que tiene aceite, va a ser mucho más resbaloso. Pero quiero que hagamos este ejercicio juntos y pensemos en que todo está perfecto, que la vía está perfecta, que las llantas están perfectas con su labrado de 1.6 para vehículos livianos o de 2 milímetros para vehículos pesados. Bueno, en Colombia tenemos eso establecido en la ley 769 del 2002, pero puede ser que en tu empresa tengan un labrado exigido, un labrado superior, es decir, 3 milímetros, 4 milímetros, 5 milímetros inclusive. Pero bueno, pensemos otra vez, 80 kilómetros por hora, reaccionó en 22 metros, aquí digamos que empieza a frenar y le quedan solo 8 metros. Esos 8 metros, te pregunto, a 80 kilómetros por hora en un vehículo, digamos que no está tan pesado, esa energía potencial, esa energía cinética no es tan alta, 8 metros serán suficientes para detener un vehículo a 80 kilómetros por hora. ¿Cierto que no? 8 metros es muy poquito para detener un vehículo, entonces vamos a causar un accidente. Eso es lo que no queremos, así que sigamos entendiendo la distracción y la reacción. Mira que estábamos haciendo el ejercicio con el conductor completamente concentrado, pero pensemos ahora en un conductor que tiene una distracción. Pensemos en el celular, pensemos en el radio, pensemos en las papas fritas, pensemos en la botellita de agua, cualquier cosa, algo que distraiga al conductor. Solamente distraigámoslo un segundo, a ver qué pasa. Imagínate que el conductor solamente voltea a mirar el radio un segundo, o el celular un segundo, o las papas un segundo. Aquí, cuando el conductor voltea a ver esas papas y este peatón hace esto. Si preciso en ese momento este peatón se atraviesa y yo no lo estoy viendo, me demoré un segundo en distraerme y aquí en este momento lo veo. Ahí lo estoy viendo, o sea que aquí empieza a recorrer mi reacción, aquí empiezo a reaccionar, perdí todo el segundo, ¿cierto? Perdí 22 metros que me pudieron haber salvado de la cárcel, de un proceso penal, hubiera salvado también del sufrimiento de la familia de este pobre peatón que acabo de poner acá en riesgo solo por distraerme un segundo. Bueno, entonces si voy a 80, aquí empiezo a reaccionar y son 22 metros que voy a recorrer por estar pensando qué voy a hacer, y sigue recorriendo. Mientras tanto mi cerebro va pensando en frenar, pero ya no es suficiente y lo atropello. 22 metros más adelante empiezo a frenar. Ese es el problema de la distracción. Un solo segundo de distracción es como exceder al doble la velocidad. ¿Por qué te lo digo así? Mira, antes te había explicado que a 80 kilómetros por hora reaccionaba en 22 metros. Aquí reaccioné, si lo vi desde allá. Pero si yo reacciono desde acá, ya perdí todos estos 22 metros, ¿cierto? Entonces empiezo nuevamente otros 22, o sea que 22 más 22 son 44. 44 metros es como si hubieras recorrido en un segundo 160 kilómetros por hora. Pero los perdí 22 metros de acá, o sea que aquí empecé a reaccionar, me quedan 22 y ya este pobre peatón me lo llevé. O sea que por un segundo de reacción fue como si hubiera estado andando a 160. Bueno, tú no quieres eso, ¿verdad? De pronto alguien dice, no, pues yo cuando me voy a distraer, entonces disminuyo la velocidad. Listo, empecemos a pensar en eso. Si la distracción se disminuye solo a un segundo, igual, un solo segundo, pero disminuyo la velocidad a 60, vamos a ver qué pasa. 60 kilómetros por hora
son más o menos casi 17 metros en un segundo, o sea, 16,6666, etc. Pero aproximémoslo a 17 metros en un segundo, ¿de acuerdo? Si en ese segundo de distracción recorrí 17 metros y el peatón o lo que sea que se haya atravesado o el peligro que esté sucediendo en ese momento está a 30 metros o estaba a 30 metros porque ahora está a 13 metros, ¿verdad? Porque ya recorrí 17 de los 30. Como está a 13 metros, si yo solamente gasto ese segundo, pues desde aquí voy a empezar a reaccionar, ¿cierto? Aquí empiezo a reaccionar. Me distraje este segundo. Recorrí los 17. Aquí veo al peatón. Así que voy a recorrer otros 17 antes de reaccionar, porque estoy en automático. 17 más 17 son 34, o sea que este pobre lo estoy atropellando. Y aquí en 34 metros, por fin estoy frenando. Pensando que por haber disminuido la velocidad, pues podía distraerme. Dime tú si eso te parece real o lógico, ya que te das cuenta de lo que está pasando acá. Recuerda lo que te estoy diciendo. Muy importante reconocer la velocidad en metros por segundo. Y muy importante compararla con la distancia que me demoro en reaccionar. Suena un poco raro, ¿no? Distancia que me demoro. Distancia que recorro reaccionando, más bien. Vamos a ver si lo entendemos. ¿Qué pasa si yo digo, entonces distraigámonos el mismo segundo, pero vámonos más lento, vámonos a 40 kilómetros por hora? Si ya te había dicho que a 80 kilómetros por hora son 22 metros en un segundo, pues a 40 kilómetros por hora será la mitad, o sea, 11 metros por segundo. Eso quiere decir que yo me distraje un segundo y recorrí 11 metros, cuando iba a 40 kilómetros por hora. Listo, a 40 kilómetros por hora recorrí los 11 metros, ahora veo el peatón y empiezo a reaccionar, son otros 11 metros. Entonces 11 más 11 me dan 22. Aquí empecé a frenar, porque toda esta distancia de acá hasta acá reaccioné. Aquí empiezo a frenar, voy a 40 kilómetros por hora. ¿Me quedan cuánto? 8 metros. Me quedan 8 metros para llegar al peatón. A 40 kilómetros por hora hay más probabilidades de que se salve. Es probable que lo estrelles, lo atropelles, es probable que se salve. Es probable también que alcances a frenar antes de golpearlo. Es probable. Pero recuerda una cosa. Este ejemplo que te estoy dando acá de un peatón a 30 metros es hipotético. No sabemos dónde va a aparecer el peligro. Puede ser que te aparezca aquí, a 24 metros. O puede ser que te aparezca aquí, a solo 9 metros. Entonces uno no sabe en qué momento va a tener que reaccionar de emergencia. Así que la próxima vez que pienses en distraerte, mejor piénsalo 2 veces. Porque recuerda una cosa, un segundo de distracción es similar a exceder la velocidad al doble. Y lo voy a explicar con otro ejemplo, esto de que un segundo de distracción es como exceder la velocidad al doble. Si pensamos que vamos a 40, ¿sí? O mejor dicho, vamos a 40 kilómetros por hora. Pongamos el peatón aquí en la cebra a 21 metros. Se atravesó de un momento a otro, 21 metros. Vengo a 40 kilómetros por hora. Reacciono en un segundo. Es decir, pero pensemos, si no llevo distracciones. Si no llevo distracciones en un segundo, reacciono. O sea, en 11 metros ya estoy reaccionando acá. Aquí empiezo a frenar en 11 metros. Me quedan casi 10 metros, o más bien 10 metros para llegar. A 40 kilómetros por hora, 10 metros por segundo, es muy probable que alcance a detener mi vehículo si tengo muy buenas condiciones de la vía, muy buenas condiciones de las llantas, muy buenos frenos, y alcanzo a frenar. Bueno, es probable, no sabemos qué hay acá, de acuerdo, alcanzamos. Todo bien a 40, pero ahora distraigámonos un segundo a 40. Entonces, un segundo de distracción, ¡prim!, llegué a 11 metros, volteo a mirar hacia el frente y veo el peatón, reacciono, empiezo a tomar la decisión de reaccionar y mientras reacciono el vehículo sigue andando, mientras me demoro ese segundo de reacción, el vehículo sigue andando y como voy a 40 son otros 11 metros,
o sea, 22, ¡pum! Acá lo estrello y acá empiezo a frenar, aquí empiezo a frenar. Entonces, si nos damos cuenta, empiezo a frenar en 22 metros, ¿de acuerdo? 22 metros en un segundo, ¿te acuerdas que son 80 kilómetros por hora? Entonces, si venías a 40, ¿por qué empezaste a frenar en 22 metros? Ah, porque es que te demoraste 2 segundos en reaccionar. ¿Te acuerdas que a 80 kilómetros por hora son 22 metros? Pero venías a 40. O sea, con ese segundo de distracción es como si hubieras excedido al doble la velocidad. ¿Te das cuenta de esto? Ahora miremos lo otro. ¿Qué pasa si yo me demoro 2 segundos en el celular o en el reloj? Pues como te decía, por cada segundo es el doble de velocidad y así se va aumentando. Vamos a ver esto. Si me demoro 3 segundos a 40, voy a 40 kilómetros por hora y me demoro 3 segundos distraído. O sea, 11 metros en el primer segundo, más otros 11 en el segundo segundo. Ya estoy estrellando, atropellando a nuestro peatón. Y otros 11 segundos, otros 11 metros en el otro segundo, serían 33 metros. 33 metros. 33 metros es ir a 120 kilómetros por hora. ¿Ves lo peligroso que es un segundo de distracción? Ahí es cuando estamos entendiendo la distracción como un factor clave para controlar, para evitar accidentes de tránsito, siniestros viales. Un siniestro vial, a diferencia de un accidente de tránsito, se puede evitar, porque un accidente es algo que no podías controlar, pero acá podías controlarlo. Si no te hubieras distraído, no hubieras atropellado al peatón. Recuerda una cosa, la distracción te hipnotiza, ¿ok? La distracción tiene un efecto hipnosis que nos hace pensar que solamente nos demoramos un segundo, pero realmente pudieron haber sido 2 o 3 o 4 y no nos habíamos dado cuenta. Busco la emisora en la radio, mientras escucho si me gustó o no me gustó. ¿Qué pasó? Pues este vehículo siguió andando. Eso es el efecto hipnosis de la distracción. Mientras tú estás inmerso en la radio, en el celular, en la botellita de agua, en cualquier distracción que tengas, un documento, pasa el tiempo y no te das cuenta y este vehículo sigue andando. Recuerda la relación distancia o espacio-tiempo. Recuerda eso, la relación que existe en la velocidad. La velocidad es distancia sobre tiempo. Entre mayor distancia recorrida en menos tiempo, mayor velocidad. El problema es que la distracción nos hace acortar el tiempo mentalmente. Cuando tú estás viendo televisión, no te das cuenta que han pasado 2 horas, 3 horas. Es una distracción, ¿cierto? Eso mismo pasa en la conducción. Así que la próxima vez que te quieras distraer, piénsalo 2 veces. Hay distracciones positivas, ojo con esto. Digamos, te voy a traer una distracción positiva. Mira esto. Estos son elementos que alguien podría considerar distractores. No, pero es que me puse a ver la señal de tránsito y me distraje, no alcancé a reaccionar. Sí, pero no es un elemento de distracción negativo, es un elemento informativo, aunque este, por ejemplo, es una señal reglamentaria, te informa que está prohibido adelantar, aunque aquí tengamos una señal horizontal que nos permita la invasión de carril. Aquí nos permite invadir el carril contrario, pero a partir de acá en adelante, gracias a una señal vertical que te prohíbe adelantar, ya no puedes invadir el carril para adelantar. Pero esto es una distracción positiva. ¿Por qué te lo digo? Porque si está la señal de tránsito de prohibido adelantar y tú la ves a tiempo, puedes reaccionar a tiempo. Por eso conducir correctamente no es solamente estar pendiente de los peligros, sino informarte de la vía. Todo lo que va pasando en la vía lo tienes que recepcionar, pero no te vas a quedar a cada 2 segundos viendo la señal. Por eso es que es importante que tú reacciones y que entiendas muy bien las señales de tránsito. Si tú ves la señal de tránsito y la entiendes inmediatamente, gastas menos de 1 segundo en interpretarla, puedes asimilar esa información para tomar decisiones en la conducción, ¿ok? Y no hacer el adelantamiento. Hay otras señales como esta, ¿sí? Estas señales preventivas, ¿sí? Esta es una señal preventiva transitoria,
que nos informa que hay controladores viales en la vía, pues nos ayuda a tomar decisiones a tiempo. Por eso esta señal es naranja fluorescente, tiene que estar muy atento a la vía, porque hay peatones aquí. Entonces, si yo no tengo una buena capacidad de reacción, una buena capacidad de asimilar lo que está pasando en la vía, no hago una lectura de lo que está sucediendo y tomo malas decisiones. Bueno, entonces eso es todo, amigos. Recuerden que la reacción en la vía depende del ser humano. La reacción depende de él. Este conductor es el único que va a reaccionar. No pienses en el peatón. No, es que el peatón va a correr. Recuerda, los peatones que más se accidentan son los mayores de 65 años. Por X o Y razón. Tal vez porque confían en que el otro va a parar. Tal vez porque no pueden correr tan rápido. Tal vez porque no escuchan el vehículo como escuchamos los que tenemos menos de esa edad. Tal vez porque no alcanzan a ver lo suficientemente bien. O simplemente por terquedad. Porque nunca le ha pasado nada. O por imprudencia. Pero lo que tú no quieres es llevártelo por delante, ¿de acuerdo? Así que debes estar muy atento a la vía. Debes estar muy atento a la vía, por favor. Y evitar distracciones. Reconoce las velocidades que llevas. 60 son 17 metros por segundo. 80 kilómetros por hora son 22 metros por segundo. Y así puedes ir haciendo las cuentas. Pero no las cuentas dentro de la vía. No te vas a distraer haciendo cuentas. Simplemente debe ser algo rápido, como interpretar las señales. Eso es todo, amigos. Muchas gracias por atenderme. Mi nombre es Néstor Sepúlveda y nos quedamos para una próxima oportunidad.